¿Y las abuelas qué hacen? Hola. Hola. Muy buen día, tarde, noche, el momento que nos vean. Hoy vamos a cambiar nuestra dinámica Así es. y cada una vamos a hablar de un libro diferente. Que no has leído tú, Exactamente, ni he leído el que tú vas ni a. tú. Entonces, no sé, yo voy a contarles y a ti te voy a platicar también que leí a Luis Sepúlveda. Y el libro se llama La lámpara de Aladín. Me recuerda al cuento de que pero no, nada que ver, fíjate que no. Uno de los cuentos se llama precisamente La lámpara de Aladín. Desafortunadamente, Luis Sepúlveda murió en 2020. ¿Quién sabe por qué más días hasta atrás, ahora sí que hasta quién sabe qué año, Sí. viajaste muy lejos. 2020 murió de COVID, estaba en España. Sí, desafortunadamente. Porque tiene una gran producción de cuentos muy agradables, muy fáciles de leer, muy digeribles, sin mucho que te sientas que te opone alguna fuerza, nada. Es. Fíjate que el nombre me suena de este autor, pero tal vez he leído algo de él porque sí como que me hace ruidito. Sí, es muy como que te diré, muy natural al escribir, no tiene mayor problema. Claro, algunas palabras, modismos chilenos, porque él es chileno. Ah, es chileno. Y pero pues nada que te obstruya la lectura. Él estudió producción teatral en la Universidad Nacional de Chile. Con una beca se marchó a Moscú a seguir estudiando. Y bueno, trabajó en el Departamento de Cultura de Allende, o sea, y fue muchas veces encarcelado tras el golpe militar de Pinochet. Y lo tomaron preso porque pues trabajaba para Allende, ¿no? Y escribía cosas pues no muy buenas de Pinochet. Gracias a la Amnistía Internacional le dieron su libertad, se mudó a Valparaíso y ahí formó parte de un grupo teatral, pero siguió hablando sobre el gobierno. Entonces lo volvieron a encarcelar, que era algo, bueno, lo platicamos hace poco en el de Juventud Rebelde. También hablaba sobre Chile, que pues a todos encarcelaron. Quien no pensara como Pinochet es como cualquier dictador, ¿no? Así es, sí. Si tú no piensas como ellos, pues estás fuera. Y viajó, se combatió en la Brigada Internacional Simón Bolívar. O sea, era un hombre muy luchador, muy tesonero, ¿no? Y le gustaba buscar las causas. Ajá. Estuvo en Greenpeace también mucho tiempo en esa organización y trabajó como coordinador, y algunas novelas, relatos cortos, sobre todo con temas ecológicos, porque pues era pues un hombre de nuestro tiempo, ¿no? Ajá. No era alguien que desconociera los problemas que hay en este mundo. Y este libro nos trae 12 cuentos que hablan sobre la Amazonia, sobre el amor, sobre la vida en la pradera. O sea, es muy variado, muy, muy variado. Habla de gente que migraba o de pescadores que se iban al Polo Sur, porque pues ya ves que Chile, aunque es así delgadito. Muy delgadito, ¿verdad? El otro día estaba viendo la ubicación y dicen que es muy angosto. Ajá. Ajá.
pero largo, Largo, muy largo. Pues es la orillita del sur. Y de llega América. hasta la Amazonas. Y llega hasta la Amazonas. Entonces, pues habla sobre lo que conoce, ¿no? Es muy... Sus cuentos son divertidos, a veces te dan congoja, Porque son muy tristes. porque son muy tristes, porque hablan de la vida de las personas en esos lugares indómitos, en donde algo que me llamó la atención, que me gustó mucho, porque dice, y fui a la pulpería. Yo dije, ¿la pulpería? Es una pulque, algo así. A pulpos, yo pensé que era pulpos, Ajá. que la gente pescaba y llevaba sus pulpos a vender ahí. Pero si eran pulpos. No, se llama pulpería, pero es como... En los pueblos antes había la botica donde había Medicamentos. pero a la vez también había cosas de miscelánea. Ajá. En los pueblos, esos lugares donde llegaba todo el mundo y que estaba el teléfono para que poder hablar Ajá. quien uno quisiera. Como un mini super ahora, ¿no? Algo Ajá, así. tomarte una cerveza, o un refresco, comprar el pan, la harina. Esa es una pulpería en esos lugares tan como una lejanos. tienda de esas de la época de la revolución con Ándale, sus mostradoras, sí, saca todo de exacto, madera y sí. un montón de anaqueles todos de madera. Me los estoy Exactamente, imaginando. eso es una pulpería. Y entonces ahí llega pues todo el mundo, ¿no? Y ahí conoce a gente que viene de Dinamarca, de gente solitaria, porque llegan solos, no llegan en una expedición, llegan solos. Y ahí se los encuentra y él aprende muchas cosas, Aladino aprende muchas cosas. O sea, Aladino es el personaje principal del libro. Del libro. Y hay otros personajes, por supuesto, hablan de amor, de un amor imposible que, les digo, que como son tierras tan indómitas, como cuando te pasa en una película donde nieve y nieve y nieve, y tú dices, bueno, ¿y dónde viven? Así él tiene un perro también que lo sigue a todos lados y a él le platica todo y le dice, a ti te platico todo porque sé que tú no vas a andar diciendo mis verdades, mis secretos, ¿no? Y entonces dice, pero te voy a decir la verdad, no eres el primer perro que se llama Cachupín. Eres como Cachupín con C, Cachupín. Ajá. Así le dicen, no creas que eres el primer cachupín que tengo. Tú eres como el 300. He tenido muchos cachupines, pero te voy a decir, el primer cachupín, y así va contándole al perro, y el cuento te va diciendo, y el perro mueve las orejas, como diciendo, qué interesante, ¿no? o le dice, tú eres como el 300, y entonces Cachupín lame su hocico. Es que le gustó que le dijera que no es el primer Cachupín, ¿no? O sea, él te va narrando las actitudes de su del perrito, perrito. y le dice algo muy feo, pero se come un pedazo de pescado, lo mastica, y ya que es una bola, le dice, cómete esto, de un solo bocado, no puedes masticarlo. ¿Y el perro qué crees? Obedece. Y se lo come de un solo bocado, ¿no? Y te voy a dar más, pero te lo vas a comer de un solo bocado porque es todo lo que vas a comer de aquí a que regresemos, porque se va a ir al estepa. Y así es que ya está el perro comiéndose todo lo que él le dice de un bocado cada vez. Solo bocado. El cachupín. Ajá, y le dice, y el primer cachupín que tuve era muy bueno. Casi no aprendía nada, pero se llevaba bien conmigo. Por eso me gustaba, nada más por eso. Y ahí va el cachupín que tiene ahora moviendo la cola, o se rasca la panza, y él interpreta todo eso como señales de aceptación o de disgusto. De que él está escuchando. Ajá, sí, entonces eso pues te lleva a pensar en que la gente no es
no es como todos conocemos gente de ciudad, sino que, lo que tú me decías hace rato, ¿no? Ujú. Cómo que los demás sepan que no, en los pueblos la vida es diferente a esta, Sí, ujú, ¿no? sí, Y definitivamente. eso es lo que él cuenta, y cuenta las historias de una manera que te hacen reír, que te hacen sentirte feliz y que te reconfortan, ¿no? Ujú. Y tiene muchos libros, tiene historias buenísimas que además se han hecho películas. Ah, eso está interesante. Sí, entonces, a pesar de ser tan joven, ya al 2020 ya tenía un trabajo muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, yo te lo recomiendo. No me gustaría contarte más porque, ¿qué tal si te desanimas? Ah, ya me Léelo, lo contó, ya ya me para lo que lo conté, leo. ya para que lo leo. No, no, por eso no te lo digo todo. Entonces, lea Luis Sepúlveda, vale la pena. Es un libro, la editorial es Tusquet. Yo lo vi en algunos lugares en 190, pero en el Fondo de Cultura. Yo no vi cuántas hojas eran, pero no son muchos, es un libro de bolsillo. Entonces, y como es tan ameno, se va rapidísimo. Rapidísimo. Sí, puedes sentir que avanzas rápido porque como tú dices, la letra no es tan chiquita, no tiene así, no está pegadita una con otra, ni nada de eso, entonces se lee bien, Se oye agradable. interesante. Se oye muy Así es interesante. que, tu turno. Bueno, haré un paréntesis. Haz un paréntesis. Si les está gustando lo que están viendo y oyendo, pueden regalarnos un like, compartir, Suscribirse, tocar la campanita, comentar. comentar o proponernos algo. Matrimonio no, porque ya no queremos No, se matrimonio. comete el error una sola Una vez. vez. Dos veces. No. Ya. Matrimonio no, por favor, pero sí nos pueden sugerir que les gustaría escuchar. A lo mejor hay libros, hay tantos libros, increíble. No, nunca nos alcanzaría No, 3 vidas para poder leer todo lo que hay. no, y cada vez que me entero de, por ejemplo, en la círculo de lectura en el que estamos, se comentan muchos libros y yo digo, ¿en qué momento leyeron todo esto? Porque yo no lo he leído. No, es que nunca acabas de leer. Nunca Lees acabas. uno y empiezas a leer otro y dices, es que este está buenísimo, y agarras otro y dices, no, este está mejor que el otro. Sí, Todos son y geniales. todos se van relacionando y bueno. Sí, Entonces, sí. por favor, bueno, si ustedes quieren, ¿no? Hagan un like o nada más compartan o suscríbanse, lo que sea es bueno, por favor. Cerramos el Cerramos. paréntesis. Y bueno, pues yo te voy a recomendar un libro que, bueno, regularmente los libros que compro son de tianguis, ¿no? Me salen muy baratos, o voy al centro, allá a Donceles, y ahí me consigo unos títulos muy buenos, muy interesantes, otros no tanto, ¿no? Pero bueno, este libro me costó a mí como 50 pesos. ¿No? Ajá. Y se llama A la sombra del ángel, de Catherine S. Blair. Pero si tú lo quieres comprar, no te va a costar 50. No, yo creo que si alguien lo quiere comprar nuevo, yo creo que les ha de salir como 300 y cacho. Ajá. Ajá. Porque esta escritora era cubana, y digo era porque falleció en el 2019. Ah, era cubana, yo pensé que era mexicana, por lo que trata. Por lo que trata, ¿verdad? Bueno, pues no, yo creo que las circunstancias. Ella nace en Cuba, se va a vivir a Estados Unidos, y cuando tenía 10 años se viene su familia con ella a México y aquí radica. Aquí es donde conoce a su esposo, que se llama Carlos Donald Antonio Blade Rivas Mercado. Rivas Mercado. ¿Cómo se llama? Sí, Catherine Blade. Sí, dije al principio. Ah, o sea que no estoy prestando atención. Okay. Bueno, ella se casa con el hijo de Antonieta Rivas Mercado, que es la protagonista de este libro. Ajá, nos introduce
en algo que a ti no te gusta regularmente, que es lo clásico, ¿no? Habla de la posrevolución. Su papá, que es el ingeniero Rivas Mercado, es el encargado, le encarga a Porfirio Díaz hacer una columna para la conmemoración de la libertad, de la independencia de México, y él es el encargado de realizar la columna, y otro es el escultor, que es el que hace el ángel. Ajá. Y aquí nos narra la escritora todo lo que en algunas situaciones que se le presentan al ingeniero Rivas Mercado, por el peso, por el tamaño, por el suelo en donde lo quieren colocar, que hay desniveles, que se les sume, que tienen que encontrar una solución. O sea, yo la verdad no creí que fuera tan complicado, ¿no? Ahora hay topógrafos que miden y te calculan y revisan el tipo de suelo. Y bueno, a veces sucede que hay tanta humedad en el subsuelo que se crean los boquetones, ¿no? Pero en este caso, pues iba a tener que aguantar el peso de la construcción y el peso de la escultura, que era de bronce totalmente. Y bueno, él enseña a Antonieta Rivas Mercado. Él se casa con Cristina. La mamá desciende de una familia oaxaqueña, por lo que ella es morena. No es no tiene tantas características de oaxaqueña, tiene sus facciones un poquito delineadas, y pues su esposo es güero, de ojos claros, ¿no? Y bueno, ella se siente de la aristocracia, y bueno, aquí nos cuenta la historia de la mamá, nos cuenta un poco de la historia del papá, de las vicisitudes en que se enfrentan con el hecho de que su casa, que está en el centro de la ciudad, es en Becerra, se llama Becerra, por Avenida Chapultepec, ¿no? O algo así, ¿no? Esta está cerca. ¿Sabes dónde es? Por Tepito está la casa. No, ¿Becerra? ¿Río Becerra? No, está en el poniente. No, estoy haciéndome bolas. Está en el centro de la ciudad, es muy cerca de Tepito. Incluso la acaban de abrir para hacerla museo. El INBA está ahí trabajando y pidiendo recursos para poderla amueblar al estilo de ese entonces. Ajá. El ingeniero, el papá de Antonieta, siempre la educó de tal forma que fuera como más intelectual, que en esa época no era muy común que la mujer tuviera estudios. Ella regularmente estudió dentro de su casa, y nos presenta aquí la autora qué sucede cuando termina la revolución y todas las guerrillas que se hacen después, porque los revolucionarios no se ponen de acuerdo, ¿no? Y llega uno a la ciudad y hace desmanes, y luego llega el otro y hace lo mismo, y toman casas, y bueno, o sea, se crea, aquí no lo crean su moneda, ¿no? Ajá, porque también, ya ves que había decían, los bilimbiques, que eran creo que de Pancho Villa, y venían, les pagaba con eso, y cuando se iban ya no para nada. No. Entonces nos va platicando Catherine, cómo las emociones que sentían cuando llegaban unos, se iban los otros. Afortunadamente, como el papá era muy, muy reconocido, ¿no? A pesar de que estuvo trabajando con Porfirio Díaz, porque él fue el que le encargó el trabajo, él supo ir mediando para que no le retiraran pues, su fortuna, ¿no? En ese entonces aquí nos platica, ella hizo una ardua investigación que duró muchos años, entrevistando a personajes que incluye aquí en la novela. O sea, el 80% de la información que viene aquí es verídica. Porque entrevistó a muchas personas que vivieron los hechos. Es una historia, es parte de la historia, pero novelada. Exactamente, pero sí, te digo, un 80% es real. Pero fíjate que conforme fui avanzando, ella inicia la novela con el suicidio de Antonieta en la iglesia, en Notre Dame.
la Catedral de Notre Dame. Se da un tiro. Yo cuando la empecé a ver, cuando empecé a leerla, yo pensé que se lo daba como todos, ¿no? No, se lo da en el corazón. Conforme sigue avanzando la novela, ya ella dice que no se muere al instante, ¿no? Pero pues bueno, antes de llegar al hospital, pues ella fallece. Y ella es muy joven, 35 años, tenía 35, 34 años, y dices tú, qué Para barbaridad. esa época es muy chiquita. Así es. Y bueno, aquí nos narra cuando ella viaja a Francia, el pensamiento que ella tenía, cómo se enamora y se casa de su esposo, que es un estadounidense protestante, y cómo él quiere meterla en esa religión, pero son muy estrictos en cuanto a sus vestimentas, en cuanto, ya saben, ¿no? Es un patriarcado. Y Antonieta, que ella ya tiene mucha cultura a pesar de todo lo que ha pasado en México, pues se niega a ser un objeto más dentro de su casa, ¿no? Claro. El colmo llega cuando pues ella le gusta mucho leer, ¿no? Le quema sus libros. ¡Ah! ¡No! Todos sus libros se los quema porque ya no quiere que lea ella más. Eso es lo que rompe todo el encanto de su matrimonio. Claro. Ajá. Y su esposo estuvo en la revolución con Francisco y Madero, apoyando a Francisco y Madero y a sus hermanos. Y cuando matan a Francisco Madero, cómo se van para Estados Unidos y cómo se encuentra con Pancho Villa, que también aquí lo pintan terrible. Y yo ahora cada vez que conozco más digo, no, sí, era muy sanguinario, nadie habla bien de él, habla de que era un buen estratega, de que la batalla en que se encontraba siempre ganaba, pero era, o sea, que no tenía el menor reparo en agarrar y... Era abusivo. Sí. Muy abusivo. Y por ahí dicen que tenía muchas mujeres y muchos hijos, por ahí regados, por ahí, por allá. Bueno, el caso es que todo inicia cuando ella fallece, pero la historia es muy larga y muy interesante porque hasta ahora me estoy enterando de que Antonieta Rivas Mercado fue la amante de Vasconcelos y hizo mucho en favor de la cultura, de la educación, del arte. Ella con la herencia que le dejó su padre, que fue bastante, y que no era para ella sola, quiero mencionar, era para ella y sus dos hermanos chicos, porque a la grande, que se llamaba Alicia, a ella le dejó ya su herencia, pero la administradora de todo lo demás iba a ser Antonieta, y ella todo lo distribuía para todo lo que era el arte, ¿no? Intenta en algún momento meter una escuelita para la gente muy pobre, que no puede, pero era un problema porque cuando llegaban los niños piojosos, pues mugrosos, y entonces antes de que entraran, pues los expulgaban, los bañaban, les daban de desayunar, porque entonces era un trabajo titánico que ella le encargaba a una de sus sirvientas, ¿no? Que ya tenía de muchos años, pero era tal el trabajo que se tenía que desarrollar que finalmente ella no veía que pudiera, no veía un resultado a corto plazo, y decidió ella crear la primera sinfónica. O sea, Vasconcelos y ella trabajaron mucho, porque Vasconcelos, no sé si tú lo recuerdas, en los parques, sobre todo en la Roma, había unas pequeñas bibliotecas redonditas. Así es. Esas las puso ahí Vasconcelos. Entonces ellos trabajaron mucho en pro de la educación. De la educación, sí. Bueno, ella antes de conocer a Vasconcelos, según lo que dice aquí la novela, se quería divorciar de su marido, porque protestante. Del protestante de Blade, porque que le quemó su libro. Oye, no me pasa. Imagínate ella, o sea, realmente. No, si me hace algo así me muero. Se regresa a su casa porque él tenía él era administrador de unas minas, y se la lleva, imagínate, en un lugar donde hay minas, es ser así desolado, ¿no? El caso es que ella se regresa con su papá ya a su casa, y su papá logra ganar un litigio de una herencia por parte de una de sus tías, y con ese dinero le dice que se vayan de viaje a toda la familia,
que él paga. Entonces se lleva a Antonieta y se lleva a su nieto y le dice al marido de su hija que pues que vaya también él, ¿no? Pero él tiene muchas cosas que hacer. Fíjate, aquí te quedas pensando, sí, la revolución cambió, Ujú. pero ¿cambió para quién? Para los pobres, ¿no? Para los pobres no, porque siguieron en la No, misma situación. ujú. No hubo entrega de tierras, No. no hubo mejores salarios, no hubo mejores condiciones de salario, o sea, no hubo una mejora realmente para ellos. Y aquí te lo van explicando así como una embarradita que Pero bien explicado, que pero lo bien entiendes, explicado, ¿no? Ujú. exactamente, es un libro muy interesante. Y fíjate, cuando entrevistan a Catherine, eh, le preguntan, dice que ella le nació el interés porque un día le preguntó a su esposo Ujú. de su mamá y él no sabía nada de su mamá. Cuando ella se suicida, él tenía 8 años y se suicida porque, bueno, pasan situaciones y le dan la custodia a su esposo, pero su esposo se lo va a llevar a Estados Unidos y le va a dar otra clase de educación y ella era muy católica. Entonces, fueron muchas situaciones que no quiero comentarte porque de verdad es un libro muy interesante y se siente tan, ¿cómo te diré? Se encuentra tan deprimida por todo se le junta. Vasconcelos se va a casar, pero no con ella. Pierde la custodia de Esto su es hijo. que no quiero los hombres. Pierde la custodia de su hijo Oh, y le avisan que ha quedado en la pobreza total. Pero ella se encuentra en París. ah, Y entonces ya no tiene dinero. Pero ella toda la vida ha vivido bien. Fíjate que cuando yo estoy leyendo el libro, yo me imaginaba a una Antonieta morena así, ¿no? Pero con clase, ¿no? O sea, elegante, ¿no? Y cuando la empecé a buscar en Google imágenes, porque hay mucho de ella, ¿eh? Mucho, ¿no sabes? Hay una información de diferentes personalidades de la literatura, de la todas las historia. que lo conocieron, me imagino, No, ¿no? no, gente joven también ha hablado Ah, de ella, de de lo que ella. hizo, de lo que logró pues Ujú. para México, ¿no? La educación, la Sí. música, el arte, porque ella financiaba con dinero que no era de ella. Yo insisto. No, dejó pobres a los A hermanos los y a ella. hermanos. Fíjate que hay otra cosa. Ellos eran dueños del claustro de Sor Juana. Ay, qué bonito. ¿Cómo ves? Y entonces cuando su hermana Alicia le dice que la casa de ahí, se la heredaron a ella, que la iba a vender. Entonces que se fuera de ahí. Entonces le dijo, bueno, te heredó la casa, pero no te heredó todas las cosas. Entonces tenían muchos objetos valiosos de porcelana, de oro, de plata, bueno. Y entonces ella se tiene que ir a otro lado que es más pequeño que la casa. Y y deciden ocupar el claustro como bodega. Y todo lo llevan ahí, todo. Unas cuantas cosas para poder habitar en otro lugar. Y resulta que cuando le avisan que iban a buscar algo de ahí para algo iban a ocuparlo. Ya no puedes entrar. Ya no había nada. ¡Ay! Peor Nada, tantito. nadie sabía qué había pasado con todos esos tesoros de objetos. Todo lo que había guardado. Pero bueno, ya conforme vi la información en YouTube, muchos objetos que ella tenía ahí resguardados aparecieron en Tepito, vendiéndose así del mercado negro. Pero bueno, ahí lo dejo. Solo quiero decirles que Antonieta Rivas Mercado fue un gran personaje de su época, en el que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y que ella luchó para tener educación. Siempre nos encontramos con mujeres así en las lecturas que han tenido que luchar para sobresalir o para vivir simplemente, ¿no? Ajá, fue una gran precursora del feminismo, ¿ah? Y de la lucha por encontrar un lugar dentro de la sociedad y ser valorada. La verdad es que es un súper personaje y me encantó este libro, de verdad te lo recomiendo que lo leas, les recomiendo que lo lean.
Es una manera tan sutil, o sea, como tú dices, Anita, muy novelada, porque hay amor, porque hay enojo, o sea, va describiendo a todos los personajes de una manera tan bonita que de verdad te enojas con la mamá, disfrutas al papá, ves, incluso menciona a Diego Rivera, de cómo ella lo conoce. Bueno, es fabuloso este libro. Se los recomiendo, A la sombra del ángel, de Kathleen Blade, ella cubana, hija de estadounidenses y radicada aquí en México. Su esposo no sabía nada de ella, no había fotografías de ella en su casa, porque bueno, el marido estaba tan molesto con ella porque se divorció y eso era realmente un pecado. Y bueno, yo creo que le prohibió al hijo que hablara o que dijera algo de ella, ¿no? Pero bueno, así las cosas, y esta novela de verdad se las recomiendo muchísimo y creo que ya me pasé muchísimo también narrando esa emocionante novela. Les vamos a recomendar nuestras redes. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify, Apple y Google Podcast como ¿Y las abuelas qué hacen? También nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, como Abuelas Lectores. Y bueno, ¿y las abuelas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las abuelas? Las esperamos el próximo viernes a las 12 del día, ya saben, para comentar un nuevo libro. Así es. Uno y muchos más, porque no pararemos. Bueno, que estén muy bien. Gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Adiós.